Bueno gente, bienvenidos a este primer podcast del canal. Si no me sigues en Instagram, probablemente esto te pille de sorpresa, pero probablemente una vez a la semana o al menos una vez cada 2 semanas subiré un podcast al canal en el cual en la mayoría de veces hablaré yo sobre temas actuales o sobre reflexiones mías del mercado, de hacia dónde puede ir el mundo, la sociedad, etcétera, etcétera. Y en otras ocasiones, pues obviamente podríamos tener también invitados sobre aquello que es lo que nos concierne, que es el mercado, inversiones, mientras sean invitados relacionados con ello, pues perfecto. En el podcast de hoy voy a hablaros un poco sobre la carta de Larry Fink que envía todos los años a los CEOs. Larry Fink, en resumen, para quien no lo sepa, es el cofundador de BlackRock y es una de las personas más importantes en todo el mundo y con más poder. Hago un breve parón para deciros que esto es un podcast, ¿vale? No vais a ver nada en pantalla, voy a estar aquí yo hablando, así que no hace falta que me estéis viendo, ¿vale? Podéis hacer lo que os dé la gana y ya está. Pero bueno, para quien no sepa quién es Larry Fink, es el cofundador y CEO de BlackRock. BlackRock es el fondo de inversión más grande de todo el mundo y prácticamente posee grandes particiones del 80% de las compañías de todo Estados Unidos y en grandísima parte también posee grandísimos porcentajes de muchísimas compañías de Europa y del resto del mundo. Te aseguro que si vas a ver tus inversiones y te fijas en el accionariado de las compañías en las que estás invirtiendo, probablemente en el top 1 o top 2 de mayores accionistas de esa compañía se encuentre BlackRock. Hasta del propio Banco Santander, BlackRock le pertenece el 8% del banco. Lo mismo con Apple, que tiene un gran cacho, con Microsoft, Google, Facebook y un larguísimo etcétera. El 80% de las compañías, en todas ellas, un gran porcentaje es de BlackRock. O sea, para que os fijéis el gran poder que tiene. Y esta carta, que envía una vez al año, es dirigida hacia los CEOs de las compañías en las cuales BlackRock está invertida. Por lo tanto, yo creo que más que una carta de preguntarles cómo les va todo a los CEOs, yo creo que es más como un aviso de cómo los CEOs tienen que seguir operando para que BlackRock siga invirtiendo en ellos. Porque si, por ejemplo, el 20% de mi compañía le pertenece a BlackRock, me interesa mantener ese dinero, por lo tanto me interesa mantener a BlackRock a mi lado. Y quien tiene el dinero tiene el poder, así que también toca hacer caso a quien está poniendo una buena inversión en tu empresa. Por lo tanto, yo estas cartas anuales a los CEOs, yo lo veo más como, oye, estas son las normas y lo que tenéis que hacer. He dividido esta carta en 2 partes, puesto que una parte de la carta habla sobre todo lo que ha sucedido con el COVID y el cómo está afectando a la sociedad, a los mercados, a la política, etcétera, etcétera. Y la segunda parte de la carta habla sobre todo de qué sectores son los que más van a crecer de aquí al futuro y qué empresas se van a ver altamente beneficiadas por la situación actual. Y en la primera parte de la carta hace muchísimo hincapié en que una de las bases del capitalismo es el proceso de reinvención constante que tienen las compañías para que su competencia no les sorpase. Y que este proceso de reinvención, el cual menciona, se ha visto muy acelerado debido a la pandemia y a la cuarentena. Y que desde esta situación que hemos vivido con el COVID, todo, absolutamente todo, ha cambiado. No solamente cómo es el trabajo ahora, que incluso ahora ha aumentado muchísimo el teletrabajo, sino que también ha cambiado mucho el consumo de la sociedad. Y alejándonos un poco de la parte económica, también hace bastante hincapié en que toda esta situación ha polarizado muchísimo más a muchas sociedades de Occidente. Y esto, que ya lo añado yo, creo que en las sociedades de Oriente ha aumentado el autoritarismo, mientras que en las de Occidente ha aumentado la polarización entre la sociedad. A la polarización yo intuyo que sobre todo se está refiriendo a los radicalismos. Si ya, por ejemplo, izquierdas y derechas siempre se habían llevado mal, ahora se llevan peor aún. Cada uno quiere aplicar con más fuerza y con más contundencia sus políticas. Y ya no solamente eso, sino que también con esta polarización estamos viendo mucho más racismo, mucho más problema de salud mental, mucho más problema en realidad con todo. Esto de la pandemia ha prácticamente descuadrado toda la sociedad. Hay más pobreza, hay más ira, hay más enfado, hay más resignación. Y el mundo ha cambiado muchísimo y lo va a seguir haciendo, ya que todo esto de la pandemia ha sido un catalizador para que esto suceda. Y también, aparte de que ha aumentado la polarización entre las sociedades occidentales y el autoritarismo en las sociedades orientales, también ha aumentado la desconfianza por parte de la población en las instituciones gubernamentales. En base a las últimas encuestas que han ido apareciendo
creciendo a lo largo de estos meses, la desconfianza por parte de la población mundial en general ha aumentado muchísimo. Desconfianza ya no solamente hacia los gobiernos, sino también hacia las farmacéuticas, hacia los medios de comunicación. La propia población está desconfiando cada vez mucho más, incluso los canales de comunicación están cambiando. La televisión tradicional y los medios tradicionales cada vez se están apagando muchísimo más. Y sin irnos más lejos, el propio año pasado en Estados Unidos hubo más consumo de streaming online que de la propia televisión. Y todo esto que ya iba a suceder lo ha acelerado la pandemia. Y durante la pandemia estuvieron analizando todas las compañías de Estados Unidos y se dieron cuenta de que las más rentables a largo plazo eran aquellas compañías que trataban mejor a sus empleados. Esto sí que es verdad que puede sonar bastante obvio, o sea, si cuidas bien a quien trabaja para ti, esa persona que trabaja para ti lo hará con más comodidad, con más felicidad, no le costará tanto, incluso tendrá bastante más motivación si tú le cuidas bien, le das un buen sueldo. Pues esto que parecía algo tan obvio se han tenido que dar cuenta a través de un estudio. Pues lo han tenido que estudiar para darse cuenta de que efectivamente las compañías que mejor tratan a sus empleados son las que más rentabilidad otorgan en el largo plazo. Ya no solamente por lo obvio que hemos comentado de que si el empleado está feliz va a trabajar y va a producir mejor, sino porque el hecho de despedir y el hecho de una mayor rotación de plantilla aumenta el gasto. Por lo que una de las cosas en las que está haciendo muchísimo hincapié en esta carta hacia los CEOs es que los CEOs tienen que empezar a cuidar bien de todo el mundo y que incluso tienen que empezar a montar cierta infraestructura dentro de las compañías como psicólogos puestos para los empleados, zonas de ocio, zonas para que los hijos de los empleados se puedan quedar. Y esto es muy importante, es que las compañías más rentables de aquí al futuro van a ser aquellas compañías que hagan que el estado del bienestar del empleado sea positivo. Y de la situación del COVID pasa directamente a la situación económica de todo el mundo, en el cual nos comenta que estamos en la época de la humanidad con más dinero en circulación y que por lo tanto obviamente nunca había sido tan sencillo crear una compañía y sacarla adelante, puesto que cuando hay bullicio de dinero, el dinero se da mucho más fácilmente. Entonces, si tú tienes un proyecto y lo quieres presentar, es muy probable, o ahora más que nunca, que superes las rondas de financiamiento. Pero claro, esto también tiene su aspecto negativo, y es que no todo el mundo está preparado para saber manejar la economía. No porque haya más dinero en el mundo significa que la gente vaya a ser más rica. Es más, en muchas ocasiones el mayor problema de las personas es tener más dinero. Esto también en concreto es lo que comenta Larry Fink, que estamos viviendo una época en donde hay mucho dinero constantemente, pero que a pesar de que la gente lo podría aprovechar, también está aumentando el derroche y la gente con menos dinero. Y hablando de todo esto, me recuerda que Robert Kiyosaki, en su libro de Padre Rico, Padre Pobre, comentaba exactamente esto, que hace una gran diferencia entre la mentalidad pobre y la mentalidad rica. Y a lo que Robert Kiyosaki se refiere con lo de mentalidad rica y mentalidad pobre, no es referido a algo ofensivo de este tío es rico y este tío es pobre, ni mucho menos. Va sobre la gestión patrimonial, puesto que la persona pobre mentalmente, cuando tiene más dinero, gasta más. Y como dice Warren Buffett, no necesariamente si aumentas tus ingresos tienes que aumentar tus gastos. Eso es en concreto la gran diferencia entre mentalidad pobre y mentalidad rica, el nivel de gestión del patrimonio. Y volviendo a la carta, quiero hacer hincapié en que por eso es tan importante la educación financiera. Educarte financieramente no es para que te dediques a invertir o te dediques a la economía o te vuelvas un economista. No tiene nada que ver con eso. Es a que tu cartera, que tu casa, que tu cuenta del banco es tu microeconomía. Y es muy importante que sepas manejarla y que tengas ciertos conocimientos financieros. Porque si no pasa lo que pasa, que cuando más dinero hay en el mundo es cuando la gente está derrochando más. Esto lo vimos a raíz de la cuarentena, cuando de repente todo el mundo se paró, la gente no podía ir a trabajar porque al fin y al cabo el sistema estaba parado durante unos meses y la gente empezó a ahorrar el dinero, lo empezaron a guardar porque ya que obviamente no se podía salir de casa, pues el gasto se vio disminuido, obviamente. Pero luego cuando todo se reactivó, la gente en vez de coger esos ahorros e invertirlos o utilizarlos de forma inteligente, directamente esos ahorros se esfumaron. Se esfumaron de vacaciones, se esfumaron saliendo de fiestas, se esfumaron de compras. Que sepáis que tras la apertura del COVID se vino la temporada más grande de toda la historia en turismo por el mundo. Eso quiere decir que cuando estaban los vuelos más caros de toda la historia, fue cuando la gente más viajó. Esto obviamente fue a causa del encierro y de la necesidad de salir de las personas, pero si lo miramos desde
desde fuera no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido que te hayas visto obligado a ahorrar durante 4 meses, que es lo que ha durado la cuarentena, y en cuanto te abren las puertas, te lo gastes todo. Que sí, que por supuesto que obviamente todo el mundo hace lo que le da la gana con su dinero, como debe ser. Pero hay que ser también consecuente también con ello y saber que eso pues no es una buena idea. Porque luego, vuelvo a lo mismo, pasa lo que pasa. Cuando más dinero hay en el mercado es cuando menos se aprovecha a conseguirlo. Pero con una buena mentalidad, como diría Robert Kiyosaki, con una mentalidad de rico. Yo prefiero matizarlo a con mentalidad de tener ciertos conocimientos financieros. Eres capaz de aprovechar esta situación donde hay más dinero en el mercado para tú llevarte un poco. Y que por esto mismo también están aumentando cada vez más las startups, porque si hay tanto bullicio de dinero, es mucho más sencillo conseguir tus objetivos empresariales o lo que tú quieras. Ese dinero que está ahí en el mercado tiene que moverse, y una forma de moverse es creando startups, es invirtiendo, es creando tu propio modelo de negocio. Pero ese dinero está ahí y se está moviendo, y se ve claramente porque cada vez hay más compañías y cada vez están creciendo más y más compañías en todos los sectores. Y como recalca aquí Larry Fink, que esto me parece súper importante y que debéis apuntarlo porque es que esto es vital de cara al futuro y a vuestras inversiones, os leo en concreto: las empresas que más van a crecer en el futuro serán aquellas que contribuyan a la descarbonización de la economía global, y esto ocurrirá en todos los sectores. Lo acaba de dejar bien claro, que el sector que más va a crecer, o las empresas que más van a crecer, son aquellas empresas que promuevan la descarbonización mundial, y que esto ya está ocurriendo, y donde más está ocurriendo, donde más avances se está viendo, es en el sector automovilístico. El pionero en todo esto fue Elon Musk con su compañía de Tesla, adelantando por la derecha a toda la competencia que tenía, tanto que ahora su compañía vale exactamente lo mismo que el resto de compañías del sector automovilístico juntos. Y decir también, como punto positivo hacia Elon Musk, que esto lo ha conseguido sin un euro de inversión en marketing ni nada por el estilo, todo con su imagen. Pero si nos fijamos en el sector automovilístico, me encantaría preguntarte, ¿qué compañía que se te ocurra ahora mismo no está produciendo o no ha dicho que va a producir vehículos eléctricos o vehículos movidos por el hidrógeno o por energía solar? ¿Qué compañía? Ninguna. Todo el sector automovilístico se está movilizando hacia este sector de automóviles movidos por energías verdes. Todos. Y esto no es un caso aislado, ya que esto ocurrirá en todos y cada uno de los sectores. Las próximas multibaggers o unicornios, como queráis llamarlas, no van a ser un Google, un Netflix, un Amazon, un Facebook, como fue en el año 2000. Eso ya ha pasado. Las próximas multibaggers, como dice Larry Fink, van a ser startups que consigan situar la transición energética al alcance de todos los consumidores. Y sinceramente no puedo estar más de acuerdo con este hombre. Además, recuerdo que un cliente me pidió una análisis sobre el sector del hidrógeno, que es un sector que está muy verde y que está comenzando justo ahora obteniendo la financiación, y sí que es cierto que sus perspectivas a futuro son realmente optimistas y tienen muy buena pinta. Pero ya en el propio sector del hidrógeno, el cual si queréis comprar este estudio os lo dejo en la descripción, en el hidrógeno se está viendo cómo es algo que tiene bastante potencial y que ahora mismo por parte de todos los gobiernos de cara al año 2050 se planea una inversión multibillonaria dentro de este sector. Y esto ya de por sí es una grandísima oportunidad, porque si los propios gobiernos empiezan a invertir en un sector, eso va a realizar un efecto llamada hacia el sector privado. Por lo tanto, el sector privado terminará llegando a estos sectores en los que los gobiernos están invirtiendo, y si ya los propios gobiernos van a invertir miles de millones de dólares en este sector, en la transición ecológica, obviamente el sector privado va a invertir bastante más. Pero es que por supuesto que para una transición a energías verdes, primero se necesita el apoyo de los gobiernos, porque ya hay bastantes empresas dentro del sector solar, dentro del sector eólico, dentro del sector hidrógeno, dentro de muchos sectores de energías renovables que no tienen el apoyo, que de momento es que no tienen ingresos porque es que no hay demanda. Hay oferta, pero no hay demanda. ¿Y la demanda cómo se crea? Pues eso ya es parte del gobierno. El propio gobierno tiene que meter inversión, tiene que crear la necesidad en la población de que es algo necesario y de que es algo útil. Aunque en este caso ya no es que sea necesario o útil, sino que es lo que tiene que ser, porque si no el mundo se va a la mierda. Pero la demanda se crea, pero para crear demanda también necesitas crear oferta, y la oferta se crea invirtiendo. Los propios gobiernos ya lo están empezando a hacer, gobiernos por todo el mundo ya están empezando a invertir en estos sectores, por lo tanto realizará el efecto llamada en el sector privado, y una vez ya está el sector
público y el sector privado metido en la energía renovable al 100%, os aseguro que la demanda empezará a aumentar. Porque si de momento no existe demanda sobre la energía verde, es porque el consumo de la energía verde es más cara y todo lo producido con energía verde pues también es más caro. Por lo tanto, la población que ahora mismo no está pasando por su mejor momento con esta recesión económica, obviamente si a ti la inflación te está calcinando el dinero, vas a optar por algo más barato que por algo más caro, aunque lo más barato sea más contaminante, pero es porque si no te mueres, te quedas sin dinero y te quedas en la calle. Así que va a estar bastante curioso estos próximos años que vivamos. De aquí al año 2030 probablemente veamos bastantes cambios en la humanidad. Lo dicho, en el estudio que hice sobre el hidrógeno, que invertí más de 80 horas en este estudio, os lo dejo en la descripción, lo comento absolutamente todo, quiénes son las compañías que mejor colocadas están actualmente, cuáles son los planes gubernamentales de cara al futuro y sobre todo cuál es el plan IRENA 2050, que este es el plan en el cual gira todo en torno a este plan. Así que en la descripción lo tenéis por si alguien quiere adquirir este estudio, son solamente 3 euros, es muy baratito y me encantaría que en los comentarios me pusieseis vuestra opinión al respecto de todo esto que he estado hablando y también sobre alguna temática que queráis que hable para próximos podcasts. Aunque para un futuro, no para el próximo podcast, pero para un futuro cuando me termine este libro escrito por Klaus Schwab, el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico, es decir, es un tipo muy importante, probablemente del top 3 personas más influyentes dentro de las altas esferas. Ha escrito este libro, COVID-19, el gran reinicio, en donde comenta sus perspectivas de cara al futuro sobre perspectivas económicas, de cómo va a ir la sociedad, etcétera, etcétera. También os lo dejo en la descripción por si queréis comprarlo y leerlo, es un link de afiliados, a ti no te sube el precio y yo me llevo un poco, creo que el libro vale 13 euros, si tú lo compras a través de mi link, yo me llevaré 1 euro de esos 13, pero tú no estás pagando más por comprar a través de mi link. Así que de igual forma, en cuanto me haya terminado el libro, probablemente haga un podcast o un vídeo hablando sobre este libro, porque creo que puede estar muy interesante. Y nada, por aquí me voy despidiendo, espero que os haya gustado este primer formato de podcast, y si ha sido así, dejar vuestro pedazo de like, también suscribiros, aunque un like y un comentario es lo que más ayuda al canal. Nos vemos, chicos, hasta la próxima.